El objetivo principal del plan de lectura es fomentar el hábito lector de desarrollar su capacidad de comprensión lectora utilizando diferentes soportes y tipologías textuales, así como su escritura y comunicación oral para favorecer la adquisición de una alfabetización mediática e informacional propia de esta nueva sociedad de conocimiento. ¿Qué es la lectura? La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo, se pasa a reproducirlo. Leer. Se aprende a leer a muy temprana edad, pero es necesario profundizar las técnicas de comprensión lectora para que la lectura no solo sea superficial, sino de aprendizaje. Dialogar. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel del emisor y el receptor. Vincular. Intelectual. Intelectual es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la oposición pública. Emocional. Contamos con evidencia científica que nos muestra que las personas que gestionan adecuadamente sus emociones y reducen su estrés en el desarrollo de sus tareas mantienen un sistema inmunológico más fuerte y eficaz. Todo aquel que lee deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir. A través de ella se contribuye a la formación integral del individuo, pues permite, entre otras cosas, el desarrollo de la capacidad, comprensión, fijación de hábitos, análisis, síntesis, enriquecimiento, corrección de vocabulario y el cultivo de la sensibilidad de imaginación. Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que a través del ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexiones, todos los elementos que hacen un mejor desempeño y a mejorar sus resultados. Herramientas de la lectura. Las herramientas para una buena lectura son comprensión lectora, procesos del pensamiento en el ejercicio de la lectura. Literal y reorganización de la información. Permite la comprensión global y la obtención de información correcta. Comprensión inferencial. Permite la interpretación de un texto. Crítico. Permite la reflexión sobre el contenido del texto. Apreciación lectora. Permite reflexionar sobre la forma del texto. Tipología textual. Es la manera en que se presenta la información o mensaje. Descripción. Pintar con palabras una persona, objeto, lugar, etc. Narración. Relata sucesos que les ocurre a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Diálogo. Intercambio de información entre dos o más personas. Exposición. Transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Argumentación. Se anuncia una opinión y se define con pruebas y razonamientos. Idea principal. Para tener la idea global del texto, es decir, su contenido central o fundamental. Para descubrir la información central que desea comunicar el escritor en un texto. Para enfocar la atención en lo esencial. Leer ciencia. Lectura compleja. Ensayo divulgativo. Cierra la brecha que separa los textos científicos y humanistas del lector común y corriente. Imagen. La representación de un objeto real. Niveles de lectura. La lectura según su finalidad establece los siguientes niveles, que nos permite visualizar las acciones que deseamos alcanzar según los objetivos establecidos. Lectura literal o descriptiva. En este nivel, el lector identifica y comprende lo que el autor expresa de forma directa, es decir, el lector identifica el propósito de la información explícita del texto. Lectura inferencial o interpretativa. Tiene como objetivo identificar el tema que se trata en el texto, es decir, cómo está organizado, qué ideas expresa, qué relaciones hay entre las ideas presentes y las que están de manera implícita.
lectura crítica o valorativa. Es donde el lector relaciona las ideas planteadas por el autor con sus propias experiencias personales y establece conocimientos que según su criterio enriquecen y aclaran el nivel de dicho texto. Bela Cadillo en 1982 visualiza otros niveles de lectura y los resume en 3 niveles. Nivel de traducción. Este nivel es reconocido ya que se parafrasea a un lenguaje más sencillo, es decir, una misma idea con palabras y expresiones diferentes. Nivel interpretación. Es aquí donde hay relación con lo que dice un texto y la experiencia adquirida por el lector, con la finalidad de obtener un juicio de valor sobre lo leído y valorar las ideas. Nivel de extrapolación o extensión. Es llevar a la práctica el conocimiento adquirido de un texto a la vida cotidiana, el cual ayuda a resolver y despejar inquietudes ante una problemática. Técnica de la lectura. El primer paso que debemos dar se basa en la prevención, es decir, hacer un pequeño chequeo de aquellos elementos que nos pueden ayudar a mantener a raya las distracciones, como por ejemplo lugar de estudio limpio, material preparado, aparatos electrónicos apagados, redes sociales e internet lejos, compañeros molestosos. Límite temporal. Hay que planificar la lectura. Esto implica establecer límite de tiempo, el que sea suficiente para mantener nuestra atención centrada estrictamente en la lectura. Indagar sobre el material. Echa un vistazo al material de igual manera que haces con la carátula de un libro antes de verlo. Por ejemplo, leer el índice o los resúmenes del libro. Si es que no lo sabes, puede ser de mucha utilidad. Hacerse preguntas. Las preguntas dirigen nuestra atención e impedirán que nuestra mente divague. Palabras como esta: qué, dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Esto es lo que conseguirás si te haces las preguntas adecuadas. Leer. La forma en la que lees es determinante para retener la información, como por ejemplo visualizar, comprendiendo vocabulario, comprender la respuesta, similitudes y diferencias. Si has aplicado el uso de preguntas, podrás empezar a comprobar si la información que te encuentras en tu lectura es la misma que la que tú imaginabas que te podrías encontrar. Resumen. Saber si se lo puedes contar o resumir a otro es muy importante para comprobar si el texto ha calado en nosotros y hemos retenido los conceptos principales. Hay 2 preguntas que puedes hacerte para comprobar si has alcanzado este nivel. Podemos contárselo a otro, podemos explicarlo. Ahora sí, hablemos de las técnicas de lectura. Cumplir con el proceso mental de descifrar un mensaje, analizar dicho mensaje y evaluarlo desde un punto de vista personal nos puede llevar a una lectura comprensiva. Para alcanzar este nivel, podemos utilizar varios tipos de lecturas, como leer en voz alta. Es ideal cuando realizamos trabajos en grupo. Leer en silencio. Esta técnica es muy individual y nos ayuda mucho para la concentración y permite llevar el ritmo de la lectura. Lectura secuencial. Leer todo desde el principio hasta el final. Lectura puntual. Cuando la motivación de la lectura es responder a una pregunta puntual, se lee solamente lo que requiere el lector. Lectura diagonal. El lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas tipográficamente, párrafos importantes, entre otros. Lectura especializada, donde se necesita comprender ciertos códigos empleados en la escritura, como el caso de la lectura de notaciones musicales o fórmulas químicas o matemáticas. Técnicas de la lectura. Al leer, tienen la posibilidad de usar diferentes técnicas de lectura para brindar al lector una mejor comprensión del escrito leído. Las técnicas
buscan mejorar la rapidez de lectura y, además, mejorar la función de comprensión de textos. Según el tipo de texto, se pueden utilizar las siguientes técnicas. Subrayado. Esta técnica puede ser llevada de varias maneras que se ajustarán a las necesidades del lector. Los subrayados pueden ser con líneas debajo de cada palabra, frase u oración, o se pueden realizar con marcadores resaltadores de colores. Con el uso de líneas se hace primordial identificar qué es lo que se subraya, sea estas ideas principales, secundarias, importantes o detalles. Resumen. Juntar las ideas destacadas y expresarlas con sus propias palabras es la forma correcta de resumir. Juntar frases resaltadas o destacadas del texto no es resumir, más bien es plagio, por lo que para que se cumpla esta técnica se requiere del esfuerzo de cada lector para lograr conectar las ideas del texto. Sumilla. Esta técnica ayuda mucho cuando se tiene que hacer resumen o interpretaciones, ya que los apuntes van incluyendo percepciones que se tienen de las ideas concretas expresadas por el autor sin modificarlas, pero intentan expresarlas con el menor número de palabras que se puedan. Al juntarlas, se puede generar un resumen. Organizador gráfico. Esta técnica se destaca por ser identificada las ideas rescatadas de un texto por medio de diagramas, y esta permite jerarquizar y relacionar ideas o conceptos que se plasman en un texto. Sirven para realizar resumen o también para realizar una exposición. Procesos de comprensión lectora. Es un proceso mental que consiste en extraer la idea planteada en un texto y reconstruida en un significado por parte del lector, uniendo esa idea con todas aquellas que ya existen. Visto el proceso de la comprensión lectora, tiene muchas y diversas fases que varían según el intérprete, esto debido a todos los procesos cognitivos y lingüísticos que se lleva a cabo. La información textual es recibida de forma perspectiva a través del sentido de la vista, incluso a través del sentido del tacto. Este es el caso del código Braille. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. Se basa en símbolos para cada letra o números combinando 6 puntos. Estos signos permiten 64 combinaciones de puntos. Información almacenada en nuestra memoria para llegar a conclusión entre lo que se lee y lo que se sabe. Los psicológicos básicos son atención selectiva. El lector se focaliza su atención en el texto de lectura y rechazar otros estímulos externos o internos que lo puedan distraer. Análisis secuencial. Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis mediante el lector va realizando su lectura continua, palabra tras palabra y dándole un significado a cada una de ellas. 3. Síntesis. Mediante el proceso de lectura, recapitula, resume y atribuye significados a determinadas unidades lingüísticas para las cuales las palabras leídas tienen una coherencia y un significado. Memoria. Los distintos tipos de memoria existen en cuanto a su modalidad temporal. Tenemos a largo y a corto plazo. Son procesos subyacentes e intervenientes en el proceso de lectura y su comprensión, mediante rutinas de almacenamiento. Es de ser consciente que nada de lo que uno lea va a ser simplemente por una tarea o un examen. No va a ser una repercusión para su conocimiento. Hay que reconocer que la lectura es aquel proceso fundamental para mejorar, para aprender y para crecer.